Historias de la Biblia. Nacimiento de Jacob y Esaú. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padán Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración, y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor, y Él le contestó, en tu vientre hay 2 naciones, 2 pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor estará sujeto al menor. Llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz, y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado al talón de Esaú con una mano, y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca los dio a luz. Esaú vende sus derechos de hijo mayor. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre de campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo, «Por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre». Por eso a Esaú también se le conocía como Edom. «Primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor», contestó Jacob. Entonces Esaú dijo, «Como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada». «Júramelo ahora mismo», insistió Jacob. Esaú se lo juró, y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Isaac se va a Gerar. En ese tiempo hubo una gran escasez de alimento en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate donde yo te diga, y por ahora sigue viviendo en este país. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y tus descendientes les voy a dar todas estas tierras. Así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas en el cielo, y les daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes y mis mandatos, mis leyes y mis enseñanzas. Entonces Isaac se quedó en Gerar, y cuando los que vivían en ese lugar le preguntaron en cuanto a Rebeca, Isaac tuvo miedo de decir que era su esposa y les dijo que era su hermana. Era tan hermosa Rebeca que Isaac pensó que los hombres del lugar lo matarían por causa de ella. Pasó el tiempo y él se quedó allá, pero un día que Abimelec estaba mirando por la ventana, vio que Isaac acariciaba a su esposa Rebeca. Entonces lo mandó llamar y le dijo, «Así que ella es tu esposa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dijiste que era tu hermana?» «Yo pensé que tal vez me matarían por causa de ella», contestó Isaac. Pero Abimelec le dijo, «¿Por qué nos has hecho esto? Un poco más y alguno del pueblo se habría acostado con tu esposa, y tú nos habrías hecho pecar». Entonces Abimelec ordenó a todo su pueblo, «Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte». Ese año Isaac sembró en aquel lugar y recogió muy buena cosecha, pues el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y llegó a tener muchas posesiones. Eran tantas sus ovejas y vacas y tantos sus siervos que los filisteos le tenían envidia. Cuando su padre Abraham aún vivía, los siervos de Abraham habían abierto pozos, pero después los filisteos los habían tapado y llenado de tierra. Por fin, Abimelec le dijo a Isaac,
vete de aquí porque has llegado a ser más rico que nosotros. Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y ahí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en vida de su padre, y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Un día, los siervos de Isaac estaban haciendo un pozo en el valle y encontraron un manantial. Pero los pastores que guiaban las ovejas en el valle de Gerar se pelearon con los pastores que cuidaban las ovejas de Isaac, porque decían que esa agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea, pues habían peleado por él. Después sus siervos abrieron otro pozo por el que se volvieron a pelear, y ese pozo Isaac lo llamó Enemistad. Isaac se fue lejos de ahí y abrió otro pozo. Como ya no pelearon por él, lo llamó Libertad, pues dijo: ahora el Señor nos ha dejado en libertad de progresar en este lugar. De ahí Isaac se fue a Bersba. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, yo estoy contigo. Por causa de mi siervo Abraham, te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. Entonces Isaac construyó un altar ahí e invocó el nombre del Señor. Acampó en aquel lugar y sus siervos abrieron un pozo. Isaac y Abimelec hacen un pacto. Un día Abimelec vino desde Gerar para hablar con Isaac. Lo acompañaban su amigo Ahuzat y Ficol, que era el capitán de su ejército. Isaac le dijo: si ustedes no me quieren y hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Ellos le contestaron: hemos visto que el Señor está contigo y hemos pensado proponerte que hagamos un pacto. El pacto será este: que tú no nos harás ningún mal, pues nosotros no te hemos molestado. Al contrario, siempre te hemos tratado bien y te despedimos en forma amistosa, y ahora el Señor te está bendiciendo. Entonces Isaac les hizo una gran fiesta y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente por la mañana se levantaron y se hicieron juramentos entre sí. Luego Isaac les dijo adiós y ellos se despidieron de él como amigos. Aquel mismo día, los siervos de Isaac vinieron a darle la noticia de que habían encontrado agua en el pozo que estaban abriendo. Isaac le puso a aquel pozo el nombre de Seba, que significa juramento. Por eso, aquella ciudad todavía se llama Bérseba. Cuando Esaú tenía 40 años se casó con Judit, que era hija de Beri, el hitita. También se casó con Basemat, que era hija de otro hitita llamado Elón. Estas dos mujeres le amargaron la vida a Isaac y Rebeca. Isaac bendice a Jacob y Esaú. Isaac estaba ya muy viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Dime, padre, contestó Esaú. Ya ves que estoy muy viejo, dijo Isaac, y un día de estos me puedo morir. Por eso quiero que vayas al monte con tu arco y tus flechas para cazar algún animal. Prepara luego un guisado sabroso como a mí me gusta y tráelo para que yo lo coma. Entonces te daré mi bendición antes de morir. Pero Rebeca estaba oyendo lo que Isaac le decía a Esaú. Por eso, en cuanto éste se fue al monte a cazar algo para su padre, ella dijo a Jacob, su hijo menor: mira, oí que tu padre estaba hablando con tu hermano Esaú y que le decía: caza algún animal, prepara un guisado sabroso para que yo lo coma y te daré mi bendición delante del Señor antes de morir. Así que, hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Voy a preparar a tu padre un guisado sabroso, como a él le gusta. Tú se lo vas a llevar para que lo coma, y así te dará a ti su bendición antes de morir. Pero Jacob le dijo a su madre: mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no. Si mi padre llega a tocarme y me reconoce, va a pensar que me estoy burlando de él. Entonces haré que me maldiga en lugar de que me bendiga.
Pero su madre le contestó: Hijo mío, que esa maldición recaiga sobre mí. Tú haz lo que te digo y tráeme esos cabritos. Jacob fue por los cabritos y se los trajo a su madre. Ella preparó entonces un guisado sabroso como a Isaac le gustaba. Sacó la mejor ropa de Esaú, su hijo mayor, que estaba guardada en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego, con la piel de los cabritos, le cubrió a Jacob los brazos y la parte del cuello donde no tenía pelo, y le dio el guisado y el pan que había preparado. Entonces Jacob entró donde estaba su padre y le dijo: Padre, aquí estoy. ¿Cuál de mis hijos eres tú?, preguntó Isaac. Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Ya hice lo que me dijiste. Levántate, por favor, siéntate y come del animal que he cazado, y dame tu bendición. Entonces Isaac preguntó: ¿Cómo pudiste encontrarlo tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó a encontrarlo, respondió Jacob. Pero Isaac le dijo: Acércate y déjame tocarte, a ver si de veras eres mi hijo Esaú. Jacob se acercó para que su padre lo tocara. Entonces Isaac dijo: La voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus brazos tenían mucho pelo, como los de su hermano Esaú. Pero cuando iba a darle su bendición, volvió a preguntarle: ¿De veras eres mi hijo Esaú? Sí, soy yo, Esaú, respondió Jacob. Entonces su padre dijo: Sírveme, hijo mío, para que coma yo de lo que cazaste, y entonces te daré mi bendición. Jacob le sirvió de comer a su padre, y también le trajo vino. Isaac comió y bebió, y luego le dijo: Acércate, hijo, y dame un beso. Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa. Entonces lo bendijo con estas palabras: Sí, este olor es el de mi hijo. Es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti. Gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos, y los que te bendigan serán benditos. Había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y apenas salía Jacob de donde estaba su padre, cuando Esaú regresó de cazar. También él preparó un guisado sabroso, se lo llevó a su padre y le dijo: Levántate, padre, come del animal que tu hijo ha cazado, y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó: ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó. Isaac se quedó muy sorprendido y con la voz temblorosa dijo: Entonces, ¿quién es el que fue a cazar y me trajo el guisado? Yo me lo comí todo antes de que tú llegaras y le di mi bendición, y ahora él ha quedado bendecido. Cuando Esaú oyó lo que su padre decía, se puso a llorar amargamente y gritó: Dame también a mí tu bendición, padre mío. Pero Isaac le contestó: Ya vino tu hermano y me engañó, y se llevó la bendición que era para ti. Con razón le pusieron por nombre Jacob, dijo Esaú. Ya van 2 veces que me hace trampa. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor, y ahora me ha quitado la bendición que me tocaba. ¿No has guardado ninguna otra bendición para mí? Entonces Isaac le contestó: Mira, yo le he dado a Jacob autoridad sobre ti. Le he dado por siervos a todos sus parientes, y le he deseado que tenga mucho trigo y mucho vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Esaú insistió: ¿No puedes dar más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y volvió a llorar a gritos. Entonces Isaac le dijo: Vivirás lejos de las tierras fértiles y de la lluvia que cae del cielo. Tendrás que defenderte con tu espada,
y serás siervo de tu hermano, pero cuando te hagas fuerte, te librarás de él. Jacob huye de Esaú. Desde entonces Esaú odió a Jacob por la bendición que le había dado su padre y pensaba: ya pronto vamos a estar de luto por la muerte de mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca supo lo que Esaú estaba planeando, mandó llamar a Jacob y le dijo: mira, tu hermano Esaú quiere matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo, escúchame. Huye enseguida a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él por algún tiempo hasta que se le pase el enojo a tu hermano y olvide lo que le has hecho. Entonces te mandaré avisar para que vuelvas. No quiero perder a mis 2 hijos en un solo día. Luego Rebeca le dijo a Isaac: estoy cansada de la vida por culpa de esas hititas con las que Esaú se casó. Si Jacob se casa con una hitita como estas, de las que viven aquí en Canaán, vale más que me muera. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le dio esta orden: no te cases con ninguna mujer de esta tierra de Canaán. Vete a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos descendientes, para que de ti salgan muchas naciones. Que te dé a ti y también a tus descendientes la bendición que le prometió a Abraham, para que sean dueños de esta tierra donde ahora vivimos como extranjeros, pues él se la prometió a Abraham. Así fue como Isaac envió a Jacob a Padán Aram. Jacob llegó a casa de Labán, que era hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob, y Esaú. Esaú se casa. Esaú había visto cuando Isaac le dio su bendición a Jacob y lo envió a Padán Aram para casarse allá. También se fijó en que su padre, al bendecirlo, le encargó que no se casara con ninguna mujer de Canaán, y que Jacob se fue a Padán Aram, como su padre y su madre le habían dicho. De esa manera, Esaú se dio cuenta de que a su padre no le agradaban las mujeres de Canaán. Por eso fue a ver a Ismael, hijo de Abraham, y tomó por esposa a su hija Mahalat, que era hermana de Nebaiot, además de las esposas cananeas que ya tenía.